Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. A continuación, presentamos la exposición de la Palabra de Dios por el pastor Freddy Verástegui, con el tema Dios es Santo. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gozo poder estar con ustedes esta mañana, alabando y adorando al Señor, agradecido por los dones y talentos que Dios nos ha otorgado en la comunidad y que son de mucha bendición. A pesar de eso, yo sé que hay una lucha en su corazón y en su mente con una palabra que le voy a nombrar: coronavirus, COVID-19. Es la palabra que más se utiliza en estos momentos. Usted enciende el televisor, abre el internet, se pone a conversar con su familia. Indiscutiblemente esta palabra está presente en nuestro vocabulario. Esta palabra era nueva, nosotros no la conocíamos. Comenzó allí en diciembre a sonar en Wuhan, China, con una gripe que se decía. Luego escuchamos un poco más de esta palabra que decía que se estaba extendiendo a otros países y finalmente supimos que llegó a Europa, y ya hasta ese momento sabíamos que teníamos que enfrentar al coronavirus, al COVID-19. Usted pone COVID-19 o coronavirus en el Google y el resultado de búsqueda es impresionante. Le va a decir que hay 5 billones y medio de páginas que están hablando de este tema. Pero ¿hasta cuándo vamos a mencionar esta palabra? ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de ello? Algunos son optimistas y dicen que hasta quizás finales de este año, cuando aparezca una vacuna, y nos olvidaremos de este término. Otros dicen en nuestro país que con la llegada del verano en septiembre, o la primavera, perdón, nos habremos olvidado de este tema porque ya muchos en la población estaremos inmunizados. Lo cierto es que vamos a pasar tiempos difíciles, pero en determinado momento nos olvidaremos de esta palabra. Nunca más la mencionaremos al nivel que hoy se está mencionando. Pero hoy quiero hablarles de otra palabra. Y esta palabra que le voy a nombrar se está nombrando desde el principio de la eternidad y se va a seguir nombrando por todo lo largo y ancho de la eternidad. ¿Sabe cuál es esa palabra? La palabra es Santo, Santo, Santo. Y se escucha en el trono de Dios y es cantada por serafines y seres angelicales que todo el tiempo están diciendo Santo, Santo, Santo. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Le pido por favor que allí donde está cierre sus ojos, junto con su familia, tómense de la mano, oremos al Señor. Querido Señor, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Líbranos, Señor, esta mañana de ser indiferentes a tu palabra. Líbranos, querido Padre, Señor, de resistirnos, Señor, a lo que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Transforma nuestros corazones, transforma nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El equipo de la comunidad cristiana Esperanza Viva, hablo del equipo pastoral, estamos iniciando una serie de predicaciones acerca de Dios. Y le invito a que abra su Biblia allí en Isaías capítulo 6 y ya usted se estará dando cuenta de qué Dios vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del Dios Santo. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y saben qué? Este pasaje comienza con algo que hoy nosotros tenemos muy presente. Dice: en el año que murió el rey Uzías. La muerte hoy está rondando la mente de cada persona. Y digo la mente porque hemos entendido a conocer esta enfermedad y sabemos de que no es tan mortal como otras pandemias quizás lo fueron. Pero cuando usted recibe su test de coronavirus y sale positivo, esta palabra empieza a llorar: muerte, muerte, muerte. Y comienza a resonar allí: se acabó todo. Se acabó todo, es el fin de tu vida, es el fin de tus relaciones, es el fin de tu negocio, es el fin. Y allí hay una mentira: no es el fin. ¿Saben por qué? Porque hoy en el texto de la palabra del Señor se nos revela que existe al otro lado de lo que nosotros llamamos muerte. ¿Qué existe al otro lado cuando cruzamos el umbral de la muerte? ¿Y saben qué está al otro lado? Está la presencia del Dios Santo. No se acaba, porque Dios nos creó como seres eternos.
Así que simplemente aquí en este mundo estamos todos de paso y vamos a continuar por la eternidad. Ahora, la pregunta importante es, ¿dónde vamos a atravesar y dónde vamos a pasar la eternidad? Eso lo vamos a ver en el texto de hoy. Pero lo cierto es que ya sea por el coronavirus o por alguna otra enfermedad, la cita con el Dios Santo es una cita impostergable. Es una cita que cada uno tendremos que cumplir. Y justamente la cumplió el rey Usías. Ahora, permítame hablar brevemente acerca de este rey. Este rey gobernó Judá, el reino del sur. Israel se dividió en dos reinos, reino norte, reino sur, por 52 años. Fue un buen rey, gobernó con rectitud, llevó a Israel nuevamente a poder copar sus territorios de una manera adecuada, puso a sus enemigos separados, construyó y fortificó la ciudad de Jerusalén, volvió a tener un ejército armado, preparado, desarrolló la agricultura. Fue realmente 52 años, mientras él gobernó, 52 años dorados para el reino de Israel. No con la misma gloria con la que gobernó David o Salomón, pero realmente se acercó bastante. ¿Pero qué pasó con este rey? Este rey no entendió que Dios era santo. Interrumpió un día, lleno su corazón de orgullo por todos los logros que él había tenido en el lugar santo, en el templo del Señor, y quiso ofrecer incienso. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Dios había separado como santo a sus sacerdotes para hacer este trabajo, y este rey creyó que por los logros que había hecho con Israel, él era digno de estar en la presencia del Dios santo. Dios lo castigó. Inmediatamente empezó a salir una lepra en su frente, y ¿saben qué? Tuvo que vivir aislado los últimos días de su vida, lejos de su reino, esperando la muerte. Y cuando este rey murió, este rey Usías murió, cundió una desesperación en Israel. ¿Por qué? Porque ya saben, cuando el rey está muerto, los enemigos empiezan a rodear. Y nuevamente los enemigos de Israel estaban allí alrededor. El reino del norte se estaba aliando, parece, con sus enemigos para atacar a sus propios hermanos, el reino del sur. Así que cuando murió el rey Usías era un tiempo de incertidumbre, era un tiempo de preocupación, era un tiempo de no saber cuál era el futuro de Judá. Se parece mucho a la situación que estamos viviendo hoy. Definitivamente una palabra que describe la situación económica, la situación política, la situación de esta enfermedad es incertidumbre. Pero qué bueno que en medio de la incertidumbre Dios hubiera tenido misericordia como hoy la tiene, y espero que lleve y traiga entendimiento a su corazón. Porque aquí la palabra del Señor nos dice que en el año que murió el rey Usías, que había incertidumbre, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Saben qué? Cuando hay incertidumbre podemos levantar nuestra mirada a los cielos y saber que tenemos un verdadero rey. Un rey que no va a morir, un rey que gobierna. La palabra allí para Señor es la palabra Adonai, que significa grande, majestuoso, rey poderoso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que podamos ver a este gran Señor sentado sobre su trono. Ahora quiere que le diga algo más. ¿Quién es este rey eterno, este rey soberano, este rey maravilloso? En Juan capítulo 12, versículos 41 se nos dice que es Cristo mismo, al que Isaías vio en este pasaje. Así que al que estamos mirando, al que vio Isaías y al que nosotros algún día vamos a ver sentado allí en su trono, es el Señor Jesucristo gobernando y reinando. Es cierto que hoy todavía la maldad gobierna nuestras vidas. Es cierto que Satanás dirige la maldad en muchos países. Pero aún sobre eso Dios está gobernando. El Señor Jesucristo está gobernando. Y algún día gobernará a plenitud. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios santo. Eso es lo que los serafines están diciendo acerca de él. Santo, santo, santo. ¿Pero qué quiere decir la palabra santo? Etimológicamente quiere decir cortar, separar o apartar. Ahora, significa que Dios está separado de su creación. ¿Por qué está separado? Porque Él es un Dios santo, no se puede contaminar con el pecado de su creación. Pero no solamente significa que está separado, sino que, como dice aquí el texto, la palabra del Señor, está alto y sublime. Él es lo más alto y sublime que hay en el universo que nosotros conocemos. Es lo más alto que algún día nuestra mente puede comprender. Ahora, cualquier definición acerca de la santidad de Dios queda corta. Porque nosotros
su creación caída, pequeña, estamos queriendo entender al Dios Santo que es grande, alto y sublime. Pero allí desde su santidad, desde su grandeza, Él corre la cortina un poco de su trono para que nosotros podamos verle. Porque definitivamente Dios quiere revelarse y Dios quiere revelar quién es Él. Y hoy en este texto nos revela dos cosas por lo menos importantes acerca de su santidad. Y lo primero que nos revela acerca de su santidad es que su santidad es ardiente. La santidad ardiente de Dios. Fíjese allí en el versículo 2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. No sé si usted alguna vez ha entrado a una iglesia católica o ha visto alguna pintura que retrate la figura del cielo. Generalmente lo ponen a Dios como un viejito de cabellos blancos allí y ponen unos gorditos, unos bebés casi con unas alitas así muy risueñas o a veces con unas flautitas y unas cintitas. Definitivamente ese es un cuadro muy pobre y muy inventado de lo que realmente es el trono de Dios. Aquí sí nos dice que había unos ángeles que son serafines, son un tipo de ángeles. ¿Saben qué significa la palabra serafín? Significa fuegos abrasadores. Son seres ardientes en la presencia del Señor. Son seres de fuego completamente. Pero ¿por qué están ardiendo estos seres en la presencia del Señor? ¿Saben por qué? En Hebreos 12:29 nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Daniel capítulo 7 versículo 9 dice, en una revelación también del trono y la grandeza de Dios, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ezequiel también tuvo una visión de parte de Dios y nos dice eso en Ezequiel capítulo 1 versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, y está hablando aquí de los serafines, su aspecto era como de carbones, de fuegos encendidos, como visión de hachones encendiéndose que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Cuando Dios se reveló a Moisés en esa zarza, ¿qué era? Fuego, 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 fuego definitivamente. Dice en Éxodo capítulo 19, versículo 18, cuando ya todo el pueblo de Israel está reunido luego de la liberación y están allí todo el pueblo cerca de la presencia de Dios, dice que Dios baja en Éxodo 19, 18, dice, todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Definitivamente el trono de Dios es un fuego ardiente por su santidad. Cuando Dios quiso revelarse al pueblo de Israel para recordarles en una pequeña maqueta, en una pequeña forma, qué significaba su santidad y su presencia, les mandó construir, cuando estaban en el desierto, un tabernáculo, pero luego después en un templo. Y usted recordará que había 2 lugares importantes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en este lugar santísimo se dice que habitaba la presencia de Dios. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en una actitud temblorosa, se bañaba, se purificaba, no hablaba durante el día para presentar la ofrenda por los pecados de todo el pueblo de Israel. Detrás de esa cortina entraba el lugar santísimo y presentaba la sangre de los corderos. Y allí se nos dice que el fuego de Dios aparecía y consumía esa ofrenda. Y eso era una señal de aceptación de que Dios había sido satisfecho en cuanto a su santidad y su justicia. Definitivamente cuando pensemos en la santidad de Dios, debemos pensar que es un fuego consumidor. Es un fuego consumidor. Número 2, es una intensa luz. Su santidad, la intensidad de su luz. Dice el texto que estos seres angelicales, dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Saben por qué cubrían su rostro? Porque la luz emanada de la santidad de Dios es tan intensa e inaccesible que no puede ser visto por sus ángeles, incluso que están libres de pecado. ¿Saben qué? Moisés pidió ver el rostro de Dios. Moisés pidió ver el rostro de Dios y no pudo
verlo, no pudo verlo. En Éxodo 33, 18 al 20, entonces te dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia, el que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. La luz de la santidad de Dios que irradia el rostro de Dios destruye a todo hombre. Y usted sabe el relato que incluso Moisés, estando en la presencia de Dios, no viendo su rostro, cuando bajó de ese monte, ese templo, los israelitas se asustaron porque la luz de Dios había impactado tanto el rostro de Moisés que su rostro brillaba. Su rostro brillaba. Moisés tuvo que cubrirse por mucho tiempo su rostro para que esa luz que había salido de la resplandecencia de la santidad de Dios no asustara al pueblo de Israel. Ahora, esta luz poderosa también es atestiguada por el apóstol Juan en el libro Apocalipsis, donde Dios también le reveló la santidad de su reino. En Apocalipsis 1:16 dice que tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, escucha esto, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Usted ha intentado mirar el sol por unos segundos? Qué cosa más terrible. Usted puede perder la vista si creo que sostiene la mirada al sol por un poco más de un minuto. Sus ojos realmente pueden ser quemados por ello. Bueno, se nos dice que el rostro de Dios es como un rostro del sol, pero evidentemente es más poderoso, más grande, porque estamos hablando del ser más alto y sublime. Se nos dice también en la palabra del Señor que en el cielo nuevo y la tierra nueva, después de que Dios destruya todo lo que conocemos, se nos dice en Apocalipsis 21, 23, dice acerca de esta nueva ciudad el apóstol Juan, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Definitivamente, el trono de Dios nos revela su santidad, que es fuego consumidor y una intensa luz. Por eso Isaías en el capítulo 33 se pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora quizás usted al otro lado puede decir, Pastor Freddy, ¿no cree que usted está enfatizando demasiado la santidad de Dios? No se olvide que ese es uno de los atributos de Dios, pero hay otros atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es rectitud. Pero déjeme decir una cosa, los serafines desde el principio de la creación están cantando santo, santo, santo. Y en el libro de Apocalipsis también se nos dice que seguirán cantando santo, santo, santo. La palabra de Dios nos dice que están cantando Dios es amor, amor, amor. No dice que están cantando Dios es justicia, justicia, justicia. Aunque Dios es todo amor en su esencia, aunque Dios es todo justicia en su esencia, aunque Dios es todo santidad en su esencia y Dios es muchos atributos más. Pero cuando le preguntas a Dios, Dios, ¿cómo debemos nosotros, la humanidad, relacionarnos contigo? ¿Cómo debemos conocerte? Dios responde a través de mi santidad. Cuando Moisés recibió el llamado en medio de la zarza ardiente, le dijo, si me pregunta el pueblo al nombre de quién vengo, dile, ¿al nombre de quién voy? Dios le respondió, al nombre del yo soy el que soy, la palabra Yahweh. Pero esa fue una revelación parcial, porque aún el pueblo de Dios no había experimentado la liberación de Dios. Y cuando este pueblo experimentó la liberación de Dios y cruzaron al otro lado del Mar Rojo, cuando ya estaban libres, Dios se reveló. Y allí en Levítico 19, Dios le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová nuestro Dios. Y es cierto. Muchas personas en el Antiguo Testamento tuvieron experiencias con Dios y de allí que surgen muchos títulos y nombres para Dios. Por ejemplo, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, Yahweh Jireh, que significa Dios proveerá, Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi bandera, Yahweh Mekadesh, que significa el Dios que santifica, que hace santo, Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor, Yahweh Sama, el Señor está aquí. Pero cuando le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo debemos llamarte? ¿Cuál es tu nombre? Dios responde en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es, presta atención, el Santo.
Yo habito en la altura y la santidad. Dios quiere ser conocido como el santo. El santo. Ese es el atributo que Dios destaca para nosotros. Vuelvo a decir, no que Dios sea todo santidad y los siguientes atributos sean pequeños, sino que para nosotros, para que nosotros lo llamemos a Él, para que tengamos una idea de con quién nos vamos a relacionar, debemos siempre tener en esto en mente, que hablamos y tenemos de un Dios que dice ser santo, y lo es. Es el ser más santo que existe sobre todo el universo y sobre toda la existencia. Hoy muchos hablan de la bendición de Dios, del amor de Dios, pero muy pocos consideran de que realmente Dios quiere ser llamado como el Dios santo. Definitivamente, si vemos nuestras vidas en pecado, si vemos nuestras iglesias luchando con la apatía, es porque hemos olvidado la palabra del Señor, cómo Dios se revela a nosotros. Dios se revela como el Dios santo y lo hemos olvidado, mis queridos hermanos. No lo consideramos, pero déjeme leerle la palabra del Señor para que recordemos cómo Dios quiere ser llamado. En 2 de Reyes 19:22 dice: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Dios responde: contra el Santo de Israel. En el Salmo 89, versículo 18 dice: porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. En el Salmo 89, versículo 18 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En el otro salmo, dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré de profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy santo de Israel. Otro texto de la palabra del Señor nos dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que serás, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por tanto, mis queridos hermanos, Dios quiere ser conocido porque Él es santo. Finalmente, en un salmo nos dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. Queridos hermanos, debemos adorar, debemos humillar, debemos quitarnos el calzado, quizás como se quitó Moisés, pero sobre todo debemos quitar el pecado de nuestras vidas, debemos quitar toda inmundicia, porque con el Dios que nos relacionamos, con el Dios que decimos que es nuestro Señor, ¿saben qué? Es el Dios santo, santo, santo. Ese es el Dios al que nosotros algún día vamos a acudir en una cita impostergable. Ahora, déjeme preguntarle a usted, mi querido hermano y mi querido amigo que nos está viendo y siguiendo: ¿realmente usted está preparado para tener un encuentro con ese Dios santo? ¿Saben qué? ¿Se pregunta realmente cómo será encontrarse con este Dios santo? Miremos nuestro texto y veamos cómo fue ese encuentro de Isaías, el profeta de Dios, el Dios que Dios llamó para proclamar su verdad. Y si Dios llamó a un hombre, podemos entender que hay un hombre de integridad, hay un hombre que ha andado en santidad, hay un hombre que se ha apartado. Pero ¿qué pasa cuando este hombre se encuentra con Dios? Versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Literalmente Isaías está diciendo: ¿saben qué? Soy muerto. La palabra es nemetete, una raíz que significa estoy perdido, estoy aniquilado, estoy destruido, estoy devastado. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. El fuego y la luz del trono que emanan de la santidad de Dios acaban de revelar toda la maldad que había en Isaías. Y viendo su maldad y viendo el Dios santo, sabía que iba a ser destruido por la santidad de Dios. En el libro del Nuevo Testamento se nos dice que Saulo, un hombre tenaz que iba a perseguir a la iglesia, al ver la luz de la santidad de Dios, cayó y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? En el libro de Apocalipsis vemos que Juan, al ver este cuadro del trono de Dios, dice: quedé como muerto. Ya el domingo pasado nos decía nuestro hermano Aldrin, cuando predicaba de Job,
Job también dijo, ay de mí, me arrepiento en polvo y ceniza. La santidad de Dios es determinante en nuestro encuentro con Él. ¿Saben por qué? Porque fue justamente la santidad de Dios la que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Porque se habían convertido en pecadores y Dios ya no podía estar cerca de los pecadores. Y eso también sucederá en el futuro suyo y mío. Dios no puede estar cerca de los pecadores, y cuando usted cruza el umbral de la muerte y piensa que todo se acabó, no se acabó. Dios va a estar cerca de gente santa, justa y pura, y va a estar lejos de los pecadores, apartados. Y Él tiene un lugar. Él creó, Él es el que es el Dios de fuego. Creó un lugar donde el fuego nunca se apague y se llama infierno. Y allí van a ir todas las personas que son pecadoras, incluido Satanás y sus demonios. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Usted me dirá, ¿cómo podemos los hombres, siendo pecadores, estar delante de un Dios santo? ¿Cómo nosotros, los que somos impuros, podemos estar delante del Dios puro? Definitivamente debemos ser purificados. Cuando Isaías vio su pecado y dijo, ay de mí, dijo, estoy maldecido. En ese momento, vamos a nuestro texto, el versículo 6, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Así como un ángel purificó con fuego los labios de Isaías, nosotros también debemos ser purificados. A nosotros no se nos ha enviado un ángel con unas tenazas para purificarnos. Se nos ha enviado al Hijo de Dios, al Santo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, tiene un encuentro con unos demonios, y allí Marcos lo reporta en Marcos 1:24 diciendo, y esto están diciendo los demonios que temblaron ante la santidad de Jesucristo. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen al Señor Jesucristo por su nombre, el Santo de Dios. Y verdaderamente el Señor Jesucristo vino en santidad, pero en su humanidad tuvo que luchar contra el pecado y obtuvo la victoria. Vivió por más de 33 años una vida santa. De su boca nunca salió un insulto, sus pensamientos nunca cruzaron pensamientos sucios con los que nosotros piensan. Y él, este hombre santo y justo y puro, se pudo presentar delante de la presencia del Señor y no ser destruido para decir, Padre, castígame a mí por los pecados de la humanidad. Castígame a mí por los pecados de la humanidad. Y con su sangre, su preciosa sangre, limpia, purifica los pecados de aquellos que le piden perdón, que se arrepienten de sus pecados. ¿Y saben qué? Nos convierte en santos. Nos convierte en santos. Permítame leer algunos de los pasajes de la palabra del Señor que nos dice esto. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, claro, estábamos lejos del Dios Santo porque somos pecadores, dice, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, está hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué cosa? La paz mediante la sangre del Señor Jesucristo, por la sangre de su cruz. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociados en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 10:19 dice, y este precioso pasaje dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos purifica y podemos entrar al lugar santísimo, ya no un templo, sino al trono mismo de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar a su pueblo mediante su propia sangre. La sangre de Cristo santifica, purifica. Y usted hoy más que nunca lo entiende.
esta tragedia, el coronavirus, está llevando a muchas personas a terapia intensiva. ¿Y qué es lo que necesita una persona que está en terapia intensiva? ¿Cuáles son los carteles que hemos estado viendo en nuestras redes sociales y noticieros? Necesitamos sangre. Necesitamos sangre. Sangre de aquellos que hubieran vencido el coronavirus. Sangre de aquellos que hubieran derrotado la enfermedad. Porque la sangre de aquellos que obtuvieron victoria sobre el coronavirus es fuerte y limpia y purifica y destruye con anticuerpos a aquellos que están enfermos en los hospitales y se recuperan. De la misma forma, mis queridos hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia, porque es sangre pura, porque es sangre santa, porque no hay pecado. Esa es la sangre que nos limpia y nos libera de todo pecado y todo mal y nos hace santos delante del Dios verdadero. Comenzamos este mensaje leyendo cómo los serafines cantan santo, santo, santo. Pero no solamente los serafines cantarán santo, 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 sino que en Apocalipsis 5, versículo 9, y dice: y cantaba un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua y nación. Todos aquellos que confían en la sangre de Cristo para el perdón de pecado van a estar cantando junto con todos los ángeles y serafines: santo, 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 digno es el Cordero por la eternidad. Querido amigo, tiene usted una cita impostergable con el Dios Santo. Espero que se presente limpio y purificado por la sangre de Cristo. Si no lo ha hecho, hágalo en este momento. Arrepiéntase de sus pecados. Pida perdón al Señor y pida que Cristo Jesús lo limpie. Y usted, mi querido hermano, que ha sido limpiado y purificado por la sangre de Cristo, viva conforme a lo que Dios le ha hecho. La palabra del Señor dice: sed santo, porque yo soy santo. Oremos. Querido Señor, cuánto hemos pasado por alto este tema, Señor, de tu santidad. Cómo vivimos, Señor, indica, Señor, de cuánto, Señor, obviamos, Señor. Pensamos que solo eres amor, Señor, y que por tu amor perdonarás nuestras iniquidades y suciedades, Señor. Pero claramente tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, trae luz a nuestros corazones, Señor. Revela verdaderamente quiénes han sido limpiados y lavados con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Trae esa luz, Señor, y ese temor santo, Señor, en nuestros corazones para alejarnos de todo pecado y de todo mal, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Y oro, Señor, por los corazones que están del otro lado, Señor, para que, Señor, tu santidad los ilumine en este momento y vean si hay pecado en su vida, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.